Aquí estamos nuevamente. Gracias por compartir Cuestión de Tiempo, este programa dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en todo el territorio de la República Argentina. Antonio Burela, ¿cómo le va? Hola, ¿qué hace Juan? ¿Cómo estás? Novedades en el frente, más allá del tema de las elecciones, que obviamente vamos a hablar, pero hay novedades específicas en la lucha de los jubilados. Sí, bueno, ayer, como siempre, algunos dicen volvimos, pero realmente no nos fuimos nunca de ahí, ¿no? Estamos allí y por supuesto hay una enorme preocupación porque alguien que nos sacó todo prácticamente, los medicamentos, Los saberes. Los saberes, pero además también los análisis en oncología, el tema de los discapacitados, nos preocupa que haya ganado de la manera que ganó, ¿viste? Que eso es una situación realmente muy triste y muy difícil para nosotros. O sea que veía caras largas, ánimo de lucha, pero caras largas, ¿no? Sí, digamos, pero también a la vez una voluntad de continuar la lucha, de ampliarla, porque nosotros vamos a necesitar ampliar, convocar a amplios sectores que nos acompañen. Acá se va a generar, seguramente el invitado va a hablar de eso. Hoy todos los medios están hablando de reforma laboral, reforma provisional, están hablando de reforma tributaria, digamos, y eso sabemos que está relacionado al ajuste que vienen trayendo, ¿no? De eso iremos hablando, digamos, ahora y más tarde también. No, lógicamente porque todo está relacionado con todo y eso no lo inventó Pancho Ibáñez, sino que ya lo decía Heráclito, también Hegel y quienes no siguen esa corriente pero les interesa lo sistémico también, todo está relacionado con todo. Y mencionaste recién el tema de la reforma laboral que quiere el gobierno imponer, y este es un problema muy grave para todos los jubilados, por supuesto, y sobre todo para los que van a ser jubilados, porque si hay precariedad laboral, va a haber precariedad salarial, y si eso también ocurre, lo que van a ser las jubilaciones de mañana. Pablo Micheli es quien nos visita hoy y es una figura esencial en la historia del sindicalismo argentino. Él fue secretario general de ATE Capital, también a nivel nacional. Fue uno de los fundadores de la CTA, ¿no es cierto? La Central de Trabajadores de la Argentina, que siempre fue la otra cara de la moneda del sindicalismo argentino, ¿no? Hoy CTA y CGT. Y también, bueno, representó a la Argentina ante la OIT, fue miembro cuando se disputa el salario mínimo vital y móvil en este consejo, y bueno, también fue titular de una federación latinoamericana de gremialistas, así que de gremialismo sabe y también de política, ¿no? Porque es alguien que está activo también políticamente en el Frente Grande. Pablo Micheli, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá. Bueno, el tema de la reforma laboral es más problemas para los jubilados de mañana. Bueno, un gusto estar acá porque también nos vemos varios miércoles. Sí, no voy claro. Todos los miércoles, pero voy varios. Así que me da gusto poder compartir con los que luchan todos los miércoles y toda la vida este programa que hacen ustedes. Los quiero felicitar porque la verdad que es muy valioso tener una voz que exprese la situación de los jubilados, la situación de los trabajadores, y en ello también se discute, se debate, se habla de la situación del país, la situación que estamos viviendo. Efectivamente, yo fui secretario general de la CTA también, a nivel nacional, cuando la CTA se dividió. Primero era adjunto de Hugo Yasky, luego tuvimos una confrontación en el 2010, terminó en elecciones, y en esas elecciones no nos pusimos de acuerdo con el resultado, lamentablemente, y comenzamos un camino de cometer errores que nos llevó a tener dos personerías diferentes. La CTA de Yasky, la CTA de Micheli, que por un tiempo estuvimos con dos personerías. Sigue siendo así, ahora ya con otra conducción, la CTA autónoma,
pero con un camino de unidad. Ese camino de unidad ha llevado en esta instancia a la CTA a declarar estado de alerta y movilización de manera inmediata a las 2 CTA juntas por el tema de la reforma laboral. Pero además, esto es importante discutirlo, concientizar a los trabajadores, registrados y no registrados, sobre este tema, pero también a los futuros jubilados y a los jubilados actuales. ¿Por qué también? Porque va a haber una reforma previsional. No va a haber reforma laboral sin reforma previsional. Van de la mano, ¿no? Van de la mano, exactamente. Van de la mano de la derrota del otro día. Esto va de la mano de, con perdón de la expresión, de las boludeces que hacemos desde el campo popular. Porque es cierto que Milei no ganó, tiene su mérito, apoyado por el imperio más poderoso de la tierra, con toda la plata, pero también Macri tuvo toda la plata del Fondo Monetario Internacional y no lo pudo ganar. Entonces, algo no estamos haciendo bien. Desde las conducciones de los partidos políticos, del campo popular, desde las conducciones de las centrales sindicales, de los movimientos sociales, algo no estamos haciendo bien. Y a mí me parece que lo que no estamos haciendo bien es el tema de tener una más férrea unidad a la hora de enfrentar a un gobierno. No coincidimos a veces en lo que significa caracterizar correctamente a este gobierno. Algunos de nuestros compañeros, de nuestros líderes, llaman a este gobierno del enemigo. De hecho, yo creo que es así, es el gobierno del enemigo. Nosotros estamos viviendo en un país ocupado por el enemigo. Si había alguna duda, ahí lo tienen los aviones aterrizando de la JP Morgan, de las grandes financieras del mundo. Lo tienen a Scott Bessent, el secretario del Tesoro, manejando la economía de la Argentina, supervisándola, al Fondo Monetario. El Fondo Monetario quedó chico al lado de lo que está pasando. Por lo tanto, somos un país ocupado por el enemigo. Entonces hay que tener una política y un grado de fuerza para enfrentar eso que no alcanza con un partido y un grupo de partiditos satélites que le tiran alguna migaja. ¿Qué me refiero? Para ser concreto, no alcanza con la unidad del peronismo. Más tenemos que experimentar, más derrota, más dolor para este pueblo. Tenemos que experimentar para darnos cuenta que hay que construir un frente amplio acá en Argentina. No quiero emular y trasladar mecánicamente lo que ocurre en Uruguay. Digo frente amplio porque tiene que ser un frente y tiene que ser amplio. Tiene que ser con un programa que plantee a la gente cómo se sale de esta crisis. Un programa, enfrentar la reforma laboral, por ejemplo. Ahora, hay algo regional porque decir, bueno, no nos vamos a comparar con Uruguay. En Uruguay también perdieron las elecciones a pesar de muy buenos gobiernos para los intereses nacionales y populares del Uruguay. Lo mismo pasó en Brasil. Sí. Lo mismo pasó en Brasil. Es decir, diferentes experiencias. Sí, son diferentes experiencias, pero ¿qué está pasando? Que mucha gente que históricamente iba votando a partidos populares que representaran sus intereses y los intereses nacionales, y después se vuelcan a la derecha. Muchos dicen que es el individualismo, muchos dicen que es, no sé, las consecuencias de las redes sociales y el desenfado de los opositores a estos valores. Pero es que, por lo menos yo no lo veo como un problema argentino. Me duele más que esté en la Argentina porque es nuestro país, pero es un tema que va, desde el punto de vista antropológico, sociológico, psicológico, si vos querés, hay un problema que tiene que ver con el más piola de todos, el más individualista, el que dice que se la arregla solo, que no necesita a nadie. Esa es la modernidad que hay entre los jóvenes hoy. Pero eso está llamado al fracaso, porque en la historia se ha demostrado que las sociedades no pueden vivir aisladas. Ese individualismo en algún momento se quiebra porque todos necesitan de otros. Todos necesitan funcionar en comunidad. Eso va a ocurrir. El asunto es cuán más rápido o más tarde ocurre esto. Tiene que haber cachetazos, ¿no? Tiene que haber dirigencia que dispute una batalla cultural, y en esto iba el ejemplo de la reforma laboral. Hay un 50% de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que están en la precariedad laboral. Para lo cual, eso, ¿sabes qué te dice? ¿Qué carajo me importa la reforma laboral si total yo ya estoy totalmente flexibilizado? Pero eso objetivamente es cierto.
Sí, totalmente. Relativamente. Esta reforma es peor que eso. No, ya lo sé, pero a ver, en los gobiernos nacionales y populares se dejó que el porcentaje Claro. de gente que trabajaba en negro fuera muy alto. Sí, sí, Está sí. bien, tenían la política de perseguir a las empresas más grandes y no a una pyme que capaz era familiar, porque si vos le hacías un juicio y iba la policía del trabajo a un tipo, un kiosquero que apenas llegaba a fin de mes, porque ya tenés un pibe que está, y el pibe mismo decía, no, escúcheme, necesito trabajar, y si era con aportes no me tomaban. Es muy complejo todo. Pasa Ahí, eso. ahora, yo te quiero Perdona, explicar Pablo, eso. O sea, no estoy defendiendo la Te quiero hacer informalidad. preguntas. ¿Puede ser? Te hago Pero quiero terminar de Dale. redondear brevemente Sí. el tema de la reforma laboral. Está A grandes rasgos, porque no es un tema. Si nosotros los sindicatos lo estudiamos mucho, se Claro. hacen seminarios en todos los países del mundo. Cuando hay congreso de una central sindical, les cuento, hay previamente un seminario que durante años yo participé de muchos de ellos, donde se discutía la reforma laboral. Porque hay reforma laboral en todo el mundo, Claro. y es similar en todas partes. Entonces, en algunos lugares se las para y en otros lugares avanzaron. Acá todavía no lo lograron. Entonces, la reforma laboral necesita convencer de que es una tragedia para los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, a los trabajadores que están registrados, primero. Son los que más van a defender que no le toquen los derechos. Pero también hay un montón de trabajadores que son esta masa del 50% que van a presionar para decir, me da igual. ¿Por qué hay que convencerlos de que no? Porque es peor que lo que tienen actualmente. Además, si sos precario hoy y se pone un buen convenio colectivo en tu sector de trabajo, hay un sector de trabajadores registrados y un sector de trabajo precarizado, de trabajadores precarizados. Algún día esos precarizados van a llegar a ser planta permanente o van a ser registrados, van a dar un salto en su calidad de vida. Claro. En su calidad de vida. Van a pasar al estatus de trabajadores registrados, amparados por la ley de contrato de trabajo, por el convenio colectivo de los estatales, por lo que fuera. Mientras, si se aprueba la reforma laboral esta que proponen, con las vacaciones flexibilizadas, con lo más grande, lo más grave de todo esto, es el tema de hace pedazos los convenios colectivos. Se acabó la estabilidad laboral de los trabajadores. No hay más estabilidad de los registrados. Imagínense si los registrados pierden estabilidad, ¿qué va a pasar con los precarizados? Bueno, las vacaciones son un problema porque ellos resolverían cuando la toman, pero digo, hay que librar una batalla cultural. No alcanza con salir a decir los dirigentes, estamos en contra de la reforma laboral. Hay que explicar por qué estamos en contra. Porque esto es un retroceso de 100 años en la política y en las leyes laborales en la Argentina y en el mundo. Que esto es un atraso que nos lleva, como dicen las 2CTA, a la esclavitud. Porque esto vuelve en la jornada laboral de 12 horas, con un tope de 60 horas semanales que plantea la reforma laboral. Es patrón Costa. Es la vieja forma de los conservadores que tenían a los trabajadores recontraexplotados. Antonio. No, qué bueno lo que está diciendo Pablo. La verdad que está buenísimo. Yo sigo trabajando y tengo 78 y eso no se habla. Es decir, como lo estás explicando vos. Además hay una publicidad para que no suceda eso. Pero sí es el objetivo principal Claro. que tienen Te generan un poderosos. clima, como vos decís, si no lo discutís. Pero hay tantas cosas que nosotros no discutimos y de eso te quería preguntar. No sé, quiero sacarte esto, me gustaría que hables todo el tiempo de esto porque de esto no se sabe, la verdad. No lo sabe la política, que si no lo sé yo no pasa nada, hay algún compañero de trabajo, pero en realidad no lo sabe la política. En la política, estos temas, que son temas enormes para los temas de jubilación, también no lo saben, y yo me estoy dando cuenta ahora que son temas enormes. ¿Por qué hay un retiro voluntario de la política, de los debates, de los problemas principales que tiene planteada la sociedad? Porque eso también forma parte del nuevo estatus de hacer política. Claro, hay un nuevo estatus, así como hay en la individualidad de los jóvenes, el que el más piola, el más canchero, el más ganador es el que se maneja solo y es un individualista. En la dirigencia política también hay, y estoy hablando de la dirigencia política del campo popular, Sí. no del enemigo. No estoy hablando de la ultraderecha, de la derecha, que sabemos cuáles son
sin embargo, tienen mayor capacidad de juntarse que nosotros. Porque a la hora de juntarse, nos pasan por arriba como el domingo pasado. Pero nosotros, ¿qué tenemos? No, mirá, esto le va a joder a la clase media, no digamos nada. No hablemos de que hay que hacer una reforma agraria en la Argentina y sigamos con el atraso de que no haya industrialización en la Argentina. Sigamos con lo que era hace 150 años, la Argentina agroexportadora. Sigamos con eso. Y si eso no funciona, nos morimos todos de hambre, no hay otra alternativa. Sigamos con el tema de no hacer olas. Eso fue el lema de la campaña. No hacer ola. En 50 días no hicieron un solo movimiento. No vi el Congreso lleno por las centrales sindicales. Vi siempre los mismos que van todos los miércoles. Vi siempre a los Garrahan, a ustedes, a algún grupo de los discapacitados. No vi unidad de las luchas, no vi aprovechar esa euforia que tenía el pueblo para ir masivamente a subirse a un escenario frente a 1 millón de personas, las centrales sindicales, y decir, este es el programa que proponemos para gobernar la Argentina. Este programa contempla discutir esto, generar trabajo digno, hacer, en lugar de una reforma laboral, para atrás una reforma laboral progresista, avanzada, mejorar las jubilaciones, mejorar el poder adquisitivo, no sé, en la vía navegable hacer esto, en la política energética hacer esto, no nada. Sentémonos en el cordón de la vereda a ver pasar el cadáver de Milei. Sentémonos, escuchá esto, Sí, sentémonos sí, en el cordón de la vereda a ver pasar el cadáver de Milei. Está buenísimo lo que está diciendo Pablo. Él es más joven que nosotros, la verdad, así que si es por el sí, tema sí. biológico, es muy probable que viva más que nosotros. Si nos quedamos sentados nosotros. Yo hablo de un cadáver político. No, Está bien. Porque sí, si acá sí. sumamos años, andamos por los 200 y casi 300. Andamos acá. Te quiero, mira, me Yo despertás aporto, cosas, cuando estás hablando me estás despertando cosas. Por ejemplo, acá sobre la política hubo un gran debate, que quizás el debate central, ¿no? La provincia, si se hacían o no se hacían en la provincia las elecciones. Y todavía perdura eso. El desdoblamiento. El desdoblamiento, si está bien, está mal, si ganamos, si no los asustamos, etcétera, etcétera. Como si fuera que los problemas de la política son problemas locales, digamos, ¿no? Y en realidad yo creo que el peronismo y el espacio nacional y popular no tiene problemas de crisis local en la política, tienen problemas de proyecto nacional. Totalmente. ¿Vos cómo ves eso? Bueno, yo creo que, y no se trata ahora de juzgar a Axel y a todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires, ni tampoco si acá las culpas son repartidas. Somos todos responsables. Claro que hay 4 o 5 que son los que se sientan en la mesa chica, Cristina, Axel, Massa, un par más, que son los que dicen esto sí, esto no, esto no. Yo no estuve en ese lugar para que me digan no hay que hacer campaña. No, nunca estuve de acuerdo. Y esto de repetir siempre los mismos candidatos para todo el cargo, tampoco. Claro. No se convoca a los sectores. Es más vivo, hay un montón de jóvenes que integran la lista de esto, que no los conoce nadie. La gente prefirió votar a pibes desconocidos que a dirigentes históricos. Pero, de todas maneras, lo que te quiero decir es que el desdoblamiento fue un error. Porque el desdoblamiento iba... Es verdad, en esto Cristina no se equivocó, tenía razón. Claro, más fácil ahora con el diario del lunes, ¿no? Pero en verdad, muchos lo dijimos antes. Yo le escribí un mensaje a Axel, 2 o 3 meses, cuando los intendentes, hubo una cantidad de intendentes que le hicieron una carta a Axel, a mediados de año o antes, antes de mediados de año, donde le decían que había que doblar la elección. Yo le dije que me parecía egoísta ese planteo, que eso iba a hacer que se aseguraran las intendencias, las concejalías, los diputados provinciales, los senadores nacionales, pero acá el problema era nacional, no era provincial. No, está bien. Y acá lo que se resolvió... Pero había una puja, ¿no es cierto? Acá Bueno, yo creo que... Pero la puja no puede ser superior acá había una puja interna. al enemigo que tenés enfrente. ¿Qué era más importante? ¿Meter diputados nacionales y senadores nacionales o meter más concejales? Era más importante defender la provincia de Buenos Aires solamente. Ahora, vos sabés, Pablo, que desde, no desde el derecho al futuro, la agrupación esta, que ahora la quieren ampliar a nivel nacional,
Muchos te dicen, si no hubiese habido desdoblamiento, era peor en la provincia de Buenos Aires. No. Y tiene sus argumentos. ¿Qué van a decir? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser así? ¿Sí? Acá lo que jugó fundamentalmente en contra es que no esperaban que el 7 de septiembre sacara la cantidad de votos. Los advertimos. Y todo aquello del PRO y todos esos sectores simpatizantes del PRO que no fueron a votar el 7 de septiembre, fueron a votar ahora. Y fueron a votar la Ahora, pasaron. Si nosotros el impacto ese que ocurrió el 7 de septiembre lo hubiésemos hecho una sola vez el 26 de octubre, el resultado hubiese sido igual que el 7. Y bueno, pero muchos dicen que en ese momento hubo muchos votos por la figura de Axel, que para muchos es más permeable por fuera del peronismo. Ahora, acá pasaron cosas que el que apostó Vos decís que ahora. perdió. No, yo lo que digo. Ahora la figura de Cristina fue la que pesó en las elecciones. Ni apareció. No, la del peronismo en general. No apareció nadie. Porque ellos dicen, desde Derecho al Futuro, dicen que la figura de Axel atrae más votos y más confianza que la del sello partidario en general, sea peronismo, ahora Fuerza Patria, antes poner el hombre por encima del colectivo. Y sí, porque hay mucho personalismo. Fíjate vos, como recién decías que había, sobre Pero todo entonces, en La Libertad Avanza, Milei, candidatos ignotos, y en realidad fueron votados por Milei. Inclusive, No, pará. El Colorado Santilli recorrió 7.500 kilómetros en pocos días. Salió a recorrer. Sí, eso la hizo, sí. Pues eso era lo que hacía Axel antes. Pues, acordémonos cómo ganó la provincia Axel. ¿Por qué no se abandonó esa política? Se abandonó. Se abandonó. pero Esa. es el tema de las internas. Muchos dicen no. Sí, se abandonó. Si él viajaba mucho, iban a decir, che, ¿querés seguir peleándote con Cristina? Es muy complicado Es una todo. locura. Es muy complicado Verlo todo. desde ese punto es una locura. Es una locura. Jamás vos tenés que amilanarte, digan lo que digan, por ir a hablar con la gente. Sí. Y más si sos gobernador o sos un intendente o sos un diputado, tenés un cargo electivo. ¿Qué me van a decir? Ahora, No. Pablo, lo cierto es que en las provinciales desdobladas, nadie imaginaba que iba a sacar tantos votos el peronismo. Y ahora, en estas elecciones, no ganó por del los votos domingo que pasado, que nadie sumó. pensaba que iba a sacar esa diferencia a favor de la Libertad Avanza. Pero no ganaron, es no decir, fueron a votar no sé un qué pasa millón. con las encuestadoras, la gente miente. Hay 1 millón de personas que no fueron a votar a Milei y sacó 250.000 votos más Axel en la provincia de Buenos Aires, y ahora perdió 261.000 votos por 3 que se presentaron. Pero yo quiero preguntarte una cosa, porque yo creo que lo de Axel no tiene que ver, tengo la sensación, pero tú puedes estar equivocado seguro, no tiene nada que ver con estas cosas del debate de personalidad. Tiene que ver con una cultura que se construyó en la política argentina, donde tenemos 24 países. Es decir, cada uno hace su propia elección. Eso está inducido por la derecha, por la oligárquica en la Argentina, para Dividir, dispersar, para poder armar. De hecho, los 5, no sé cuántos gobernadores se juntaron y fracasaron. Yo creo que en la provincia penetró mucho eso. Y fue a través de los intendentes que quieren perdurar, porque como dice Pablo, acá hay un eje de la política que es perdurar. ¿Cómo hago para perdurar yo? Por encima de los intereses de la gente. Y eso es el tema. Te quiero preguntar una cosa, Pablo, porque me gustó mucho todo lo que dijiste, pero una pregunta que subyace de todo lo que vos decís es ¿cómo se entiende la unidad, digamos? Porque, viste, la unidad se entiende como algo de la política para sí, digamos, ¿no? Ese es un primer cosa. Y una segunda cosa es el tema de los debates políticos. Se debate en lo que sería la aristocracia política, pues ya es una aristocracia, siempre lo mismo, algunas 40, 30, 50 años que están. Y ahí hay un tema que discuto con los funcionarios, discurso con la cercanía, y por ahí eso tiene cierta lógica cuando vos administras algo, digamos, que como se hace en muchas provincias, se hizo nacionalmente, porque te permite ordenar, gestionar mejor,
de manera aséptica, en el sentido de que vos administrás lo existente, pero no producís ningún cambio. Pero eso cuando tenés que construir un discurso como el que vos decís, y un discurso, y una organización, y una épica, no va a funcionar. ¿Cómo lo ves vos eso? Bueno, pero en primer lugar tenés que coincidir en la caracterización de la etapa que estamos analizando, la caracterización del gobierno. No hay coincidencia. Vos fíjate que Axel habla de adversario, Cristina habla de enemigo. La unidad que se construyó fue la unidad del peronismo, atada con alambre, ¿no? Porque no era la unidad que necesitamos, programática, era una unidad en función de pasar estas elecciones y tratar de ganar la Milei. Sin proyecto, sin proyecto. Eso no es un frente. La verdad que eso no es un frente. El peronismo fundamental tiene, si querés, el 70% de la importancia de un frente acá en la Argentina, o el 80%, lo que vos quieras, pero hay una cantidad de sectores que vos tenés que contemplar en esa unidad. Inclusive a la izquierda. ¿Vos cómo podés prescindir o pelearte o no tener una política común con Miriam Bregman, que sacó el 10% de los votos, o con el compañero que salió tercero en la provincia de Buenos Aires y sacó el 5% de los votos? Pues si no, con los trozos no se puede discutir. Bueno, hay que discutir, compañero. Hay que discutir, porque se trata de eso. Ganar la batalla cultural es discutir. Igual hubo mucho acercamiento, ¿no? En los últimos... Sí, pero igual que en las 2 CTA, mucho acercamiento, pero cada cual se va a su casa después. No. Unidad es unidad. Lo que me gusta de Pablo, Sí, lo que me gusta de Pablo es que no tiene ningún reparo. No. Es decir, de manera absoluta, todo lo que piensa. Así es. Y fue un poco tu característica. Y así me cuesta también, ¿no? Y así, no sé, y así has logrado grandes cosas y también has generado grandes conflictos, Sí, ¿no? claro. Porque esto de ser amigo de todos y andar bien con todos, No, eso. Yo no soy de... es andar mal. No, pero está bien, porque cada uno tiene su personalidad. Y yo creo que dentro de los movimientos políticos y dentro de los sindicatos, es como en las películas, ¿viste? Para que confíes el tipo, tenés un policía bueno y un policía malo, ¿no? En todas las organizaciones, qué sé yo, ya te imaginaba vos hablando con algún secretario de Estado en la época de ATE o la CTA y después mandabas a alguien para negociar, ¿o no? Más o menos. Sí. No, pero está bien. Pero está bien. Se trata de El tema es discutir, se trata sacar provecho de todas las personalidades, ¿no? el convenio colectivo es la negociación colectiva. ¿sí? Claro. No hay que asustarse. No, seguro. Con el patrón, con el dueño de la empresa. Y creo que vos fuiste, justamente con todo el equipo, ¿no? Los primeros que lograron en la República Argentina, y no sé si en Latinoamérica, el primer convenio colectivo, pero no para privado, una industria, sino para trabajadores del Estado, lo cual fue un hito histórico, ¿no? Absolutamente, la verdad. Y después te copiaron, ¿no? Lo firmamos con Néstor Kirchner, no con cualquiera. Un gran acto en la Casa Rosada, en el Salón Blanco creo que fue, donde estaba Alberto Fernández, que era el jefe de gabinete, estaba Tomada como ministro de Trabajo y estaba Néstor Kirchner como presidente. Y estaba Andrés Rodríguez de UPCN y yo como secretario general de ATE de ese momento. Fue en marzo del 2004 y fue una de las 3 cosas que le había pedido yo a Néstor Kirchner ni bien asumió. Personalmente le dije, presidente, necesito 3 cosas. Como secretario general de ATE le pido 3 cosas. La primera, que Racing salga campeón. Pues soy hincha de Racing. Yo también, cambiemos de tema. Cambiemos de tema. no Y él también, cambiemos de tema. Vos también, mirá. Sí. Tú eres racinguista. Che, igual parecemos alegres. No, qué alegre. ¿Qué vamos a hacer? No nos queda otra. Sufrimos como sufre el pueblo. Anoche. Entonces, que Racing salga campeón, que nos dé un aumento de 300 pesos en ese momento a todos los trabajadores del Estado, porque no teníamos aumento hace como 5 años, teníamos sueldo congelado, desde la rebaja salarial de Machinea, de la Alianza, y que modificara 5 artículos del convenio colectivo que había aprobado Menem con UPCN y que no estaba en funcionamiento, porque nosotros lo estábamos parando en todos lados. Y Néstor Kirchner me contestó,
La primera dala por hecho, de que Racing salga campeón. La otra dos La discutimos, ¿no? Mentira. Racing no salió campeón, pero nos dio el aumento. Qué político, y nos ¿no? dio la... Qué Sí. pícaro que era. Qué ese era pícaro. un tipo. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Tenemos que dar paso a nuestro segundo invitado, que es una invitada. Y te pediría, Pablo, un mensaje para los jubilados y pensionados de nuestro país. Ahí, mirando a la cámara. Bueno, la verdad que les tengo mucho respeto, mucho cariño y mucha admiración, porque siempre le digo a mis hijos, aprendan a luchar como luchan los jubilados. Son quienes nos dieron esperanza en el peor momento y sé que se deben sentir golpeados, como estamos todos tristes por esta situación, pero la verdad, yo creo que así como en el peor momento ustedes nos dieron aliento, van a seguir firmes todos los miércoles y todos los días de su vida luchando, porque más temprano que tarde venceremos. Gracias, Pablo, Gracias, Pablo. Micheli, que fuera importante, dirigente sindical y hoy político por tu presencia. Gracias a ustedes. Y ustedes no se vayan, ustedes no se vayan porque hay más, cuestión de tiempo. Seguimos aquí, segunda parte del 22º programa de Cuestión de Tiempo, el programa dedicado a la lucha de los jubilados y pensionados en el territorio de la República Argentina. Nuestra segunda invitada hoy es Raquel Márquez, que es de la Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores del país. Así es. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Y Buenas la lucha tardes. sigue, ¿no? Y Claro, parece por que supuesto. va a ir increyendo, como dicen los músicos, por el resultado de las elecciones y las amenazas y los dardos que está tirando el gobierno nacional, diciendo, y sí, ahora vamos por la reforma jubilatoria, vamos por la reforma laboral. Así que van a es. venir tiempos difíciles. Todo indica eso, Sí, ¿no? yo creo que para bueno, primero y ante todo agradecerle a ustedes, a Pablo y a Juan Pablo y a Antonio, el hecho de que nos permitan tener acá una palabra para seguir conectándonos con nuestros compañeros, con nuestros afiliados a cada una de las organizaciones. Pero estamos en una situación realmente de quiebre, muy difícil, muy compleja para el país. Y yo creo que a los jubilados nos duele muchísimo lo que está pasando, que esto es muy importante señalarlo, porque los que hoy somos jubilados, los viejos, los que ya no tenemos esa actividad laboral, venimos transitando periodos de la historia argentina que han sido muy duros, que han sido muy tristes también, con muchas pérdidas, pero que nos han fortalecido, porque estos jubilados de hoy, que estamos los miércoles en el Congreso, somos jubilados que venimos de las resistencias. Aunque no tengamos esa edad, pero nosotros tenemos en nuestro pellejo, como se dice, de la memoria y en el cuerpo, desde la resistencia del peronismo, que fueron momentos muy, muy fuertes, muy lúcidos del pueblo argentino, y también desde lo que pasó en la dictadura militar en los 70, nos acordamos también del tema que estamos bajo esa bandera, ¿no? El mayo francés de los 60, el cordobazo, los grandes líderes de los trabajadores, porque nosotros formamos parte de esa historia. Entonces ahora somos los jubilados. Pero a veces la gente cree o supone que ser jubilado es estar fuera de la política o solamente estar para debatir las cosas que nos atañen en lo personal o en lo inmediato. Pero nosotros creo que como función también en los centros de jubilados, esto es como una reflexión, como una mirada, ¿no? Para no seguir siendo carne de cañón solamente de Patricia Bullrich y de las políticas que tiene destinado el gobierno para este sector, hay que profundizar más lo que está pasando. ¿Y qué quiero decir con esto? Ya lo dijo Moreno y muchos otros, ¿no? Hay que educar al soberano. Y hay mucha gente, adulta mayor, personas mayores, que le falta formación cívica. Entonces, los centros de jubilados y las organizaciones de jubilados también tienen que cumplir esa función. Y también la función de trabajar de manera intergeneracional. Por eso alguna vez creo que te escuché decir,
che, los centros de jubilados no son únicamente para jugar a las cartas y a las bochas. Así es. Es importantísimo la parte recreativa, porque eso está contemplado en los derechos de la ancianidad que presentó allá Evita en 1948 en las Naciones Unidas. El derecho a la creatividad es uno de los derechos que hoy decimos, bueno, todo ser humano necesita estar alegre, estar contento, estar dinámico y estar comunicado con ese otro, porque eso es vida. Y los jubilados somos los que más estamos luchando por la vida. ¿Por qué? Porque a medida que transita el tiempo, uno cada vez más ama la vida. Y a muchos dicen, bueno, te venís viejo y sos más vulnerable, todo. Sí, por un lado a uno le pega más desde el punto de vista emocional las cosas que pasan, pero por el otro lado, el hecho de haber pertenecido a esta generación de lucha nos da más resistencia y nos da más convicción para seguir trabajando por nuestra Argentina. Entonces, por eso yo digo, no hay que dividir a los jubilados como si fuera un sector externo de la sociedad. No, no, no. Nosotros hemos justamente los miércoles, que se instaló hace muchísimos años, ¿no? Pero que ahora lo hemos reforzado con estos gobiernos, tanto con el de Macri como con el de Milei, esta resistencia que hemos logrado ser visibilizados y somos como un bastión. Hoy todos hablan de los miércoles de los jubilados, cosa que antes no pasaba, ¿eh? Los medios nos tuvieron invisibilizados durante años y años. Antonio. No, coincido totalmente a lo que dice Raquel. Vos sabés que estaba pensando, por eso estaba escribiendo, cuando nosotros iniciamos este camino, que redimíamos realmente sin saberlo una vieja historia, como lo voy a decir, de lucha de los jubilados, de los viejos socialistas, comunistas, peronistas de la resistencia, que se nuclearon allí, que pelearon mucho tiempo. Lo primero que nos preguntamos, ¿qué hacemos? Yo me acuerdo, porque nos fuimos a ver con el viejo Valle allí en su oficina, yo me acuerdo que dijimos que veíamos, lo primero que dijimos es la política está detenida. Hay una política desactivada. Si nos metemos acá, no, ¿qué? Dijimos, vamos a aplazar, hagamos una asamblea, dijimos. Hicimos una asamblea. Y ahí empezó un camino de, vamos a ir a la Plaza de Mayo. Yo digo, mierda, Plaza de Mayo, yo me sentí que esto es tan loco. Empezamos a ir a Plaza de Mayo, 20 personas. Yo creo que nosotros ahí, en ese acto, en esa decisión, yo creo que estábamos redimiendo a las mejores tradiciones históricas de la izquierda, de los anarquistas, del peronismo, de los radicales de la revolución del parque. Y redimimos con ello la unidad. Nos unimos con todo lo que tiene la humanidad, pues somos una diversidad y una pluralidad de ideas, de historias que vienen y que convergen y que nos peleamos y que vamos y que venimos, algunos más etarios que otros que nos acompañan de lejito para no contaminarse, pero como vos decís, eso que se generó ahí sí, es una lucecita. Es una luz, pero yo insisto, hay que volver a las bases en el sentido de volver a los territorios y desde los centros de jubilados también se puede hacer. Y antes siempre se decía, no, acá en estos centros, acá no se habla ni de política ni de religión. No, basta con eso, porque eso es negar la posibilidad de crecimiento a una sociedad, a una comunidad, a un barrio. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo estoy de acuerdo que uno tiene que participar y decir, sí, tenemos que hablar de política, porque es el futuro de nuestra patria, es el futuro de no solamente nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Qué le estamos dejando? La verdad, después de luchar tantos años, Antonio, después de estar militando y de ser referentes, porque esta es la realidad de distintos sectores, ¿qué le vamos a dejar a los que vienen? Que hay los jubilados, como dice Norma Pla, que se agarraba de la... No, eso no le tenemos que dejar. No es la imagen solamente de los viejos que pobres no tienen para comer. No, hay que dejar la imagen que somos la representatividad de esos jóvenes que fuimos ayer, que hoy tenemos más años, nada más, y que seguimos en la lucha, porque lo que hay que hacer es animar
animar a la sociedad a que se comprometa, que no importa la edad. No importa la edad. Mirá, nuestros compañeros, como Carlos Valle, que por supuesto les manda un saludo muy grande, él es el presidente de la Confederación, que es un hombre muy grande, pero es muy grande, pero tiene una lucidez. Sí, No digo por lucidez política me refiero, no porque sabe hablar bien o no está gaga. La lucidez política, y eso es lo que nosotros tenemos que rescatar también en los centros de jubilados. Porque yo les digo una cosa, cuando voy a ciertos lugares de base, ¿no?, donde suelo estar, hay que escuchar. Hay muchos que a veces no se animan a hablar porque creen que el otro sabe más, entonces se intimidan. Yo creo que hay que darle la oportunidad de que todos sean protagonistas, porque acá es la única manera de sacar al pueblo a la calle y de poder ganar las próximas elecciones. Que las personas se sientan protagonistas de la historia que están viviendo. Entonces, para ser protagonista, tenés que dejar, primero que te escuchen y después hablar. Y esto está pasando tanto en las unidades básicas como en los centros de jubilados. Lo que hicimos, que vos hiciste referencia ahí en Plaza de Mayo, y yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo. Además, estamos muy amilanados. Yo no me conformo con los miércoles para que nos gaseen y ser una parte del folclore más de esta nación y de los medios de comunicación que también viven de nosotros. También viven de nosotros, porque cuando tienen que hablar de la reforma laboral, de la reforma previsional, de lo que está pasando con el PAMI, de lo que está pasando con los laboratorios, de eso no hablan. Solamente nos muestran, porque claro, también les da rating. Les da rating, ven a un viejo que está golpeado, que está gaseado. Sí, en la mayoría de los casos de los medios de comunicación. En la mayoría me estoy refiriendo. Ahora, hay algunos pocos medios que sí toman al tema, pero yo no veo en la televisión argentina ni en los medios en general que le den el micrófono a personas que ya están jubiladas, pero que tienen muchas cosas para decir. Por eso este programa es muy importante, cuestión de tiempo, es el tiempo que nos queda para seguir luchando. Y porque, también cuestión, ¿no?, de tiempo, porque cuestión de todos tiempo. Vamos a ser jubilados. No, porque es que en realidad, mira, para no llegar a ser jubilado tenés que morirte joven. Y yo creo que nadie se quiere morir joven, ¿no es cierto? ¿Puedo hacer Entonces, una pregunta con relación a eso? dale. Quiero hacerte un comentario muy breve, muy breve, y una pregunta. Uno que tiene que ver con la política y otro que tiene que ver específicamente con nosotros los jubilados. Yo creo que ahora estaba pensando lo que voy a decir. Creo que, viste, en las victorias uno las disfruta, las vive de manera gloriosa, y cuando hay derrotas, uno piensa más, construye nuevas subjetividades. Así es. Y tiene la posibilidad, por lo menos, de construir nuevas subjetividades, de hacerse preguntas de qué pasó, qué no hicimos bien, qué hicimos mal, qué es lo que sucede. Y siempre el pueblo argentino fue muy sabio en esto, ¿no? Lo que el invitado anterior se refirió mucho a esto. Y esto que acabo de decir, yo pensaba, ¿y cómo va a ser la discusión, el debate que vamos a tener? Digamos, ¿a dónde va? Digamos, ¿cuáles son las ideas? ¿Cómo imaginamos construir una nueva subjetividad política en la Argentina? Porque de eso creo que habló, yo lo sintetizo así, porque bueno, eso es tiempo del Sí, los live. tiempos. Pero te quiero hacer una pregunta específica. He leído, estos días me puse a leer mucho sobre lo que son la academia de la derecha que habla sobre el tema jubilado. Y una de las cosas que plantean, porque después indagué, hay varios, están diciendo, ya lo dicen abiertamente, la jubilación del futuro no va a encalzar para que pueda vivir dignamente un jubilado. Ya por supuesto uno puede decir, ahora no encalza, pero ya ahora te dicen, no va a encalzar. De manera que los jubilados, los que se van a jubilar en el futuro, los jóvenes que se van a jubilar, tienen que buscar maneras de ahorro en fondos de inversión. Sí, son las etcétera, AFJP etcétera. que le vienen La la AFJP. misma mentira de siempre. Ellos ya se lanzaron a un debate ahora que está asociado seguramente a la reforma jubilativa. Porque hace muchos años que está, yo no tanto. ¿Cómo ves ese? No, en eso hay que trabajar con la gente joven.
A nosotros no tenemos, es decir, nosotros tenemos también esa obligación y por eso estamos en la lucha, porque tenemos que conectarnos también con los sindicatos y con las bases para decirles que nosotros estamos luchando porque ya la sabemos. Todo lo que dice la derecha son programas que son sobre todo deshumanizados, porque lo que tienen en cuenta es nada más el capital, lo financiero y que se beneficien siempre los mismos y no hacer gobiernos en el mundo entero, me refiero, ¿no? Donde esté contemplado la vida humana. Entonces, nosotros, aparte de ser lo que somos políticamente, somos profundamente humanos. Los que estamos de este lado somos profundamente humanos, amamos la vida y sabemos que el derecho a la vida no se le puede quitar a nadie. Si vos tenés que vivir hasta los 90 años, a vos la producción, y si tenés un sistema que te pueda contener para vivir hasta los 90 años dignamente, como debe de ser. Lo que pasa es que se trastocaron los valores absolutos de la humanidad y también de la política. Qué buen tema, ¿no? Yo siempre trato de pensar, porque, digamos, conociendo las causas capaz se puede revertir, ¿no? Y que nos quitan los efectos. ¿Por qué es así? Porque es así, porque son las políticas que dominan el mundo. Hoy en día, que este es un tema de Pero política. ¿por qué todo este deterioro general, no? ¿Será que nos ponemos viejos y dicen, No, acá no nos todo pone- el tiempo fue No, fue mejor? de ninguna manera, no nos ponemos viejos. Los que tenemos el pensamiento de la lucha, nunca vamos a estar viejos. Tenemos los años encima, pero nuestra lucidez nos permite tener la juventud de estar revelándonos. No, Pero respuesta, ¿por qué los valores sociales se han deteriorado? se han deteriorado en estas últimas décadas? porque es también político. ¿Eh? Eso es una decisión del sistema ultracapitalista, del neoliberalismo, de los conservadores, pues es todo lo mismo, de aquellos que quieren seguir manteniendo el poder para unos pocos y seguir sometiendo al resto. Esto es una generalidad, no estamos, ¿viste? Habría que desarrollarlo, pero si vos lo pones esto como si fuera un paraguas, entonces vas a darte cuenta por qué a través de los medios deterioran los valores y las éticas y la moral de un pueblo. ¿Para qué? Para conquistarlo. ¿Y para qué? También menos educación para que la gente no piense. Por eso, el sistema este que se está hablando, ya hace tanto que se viene hablando, no podemos volver a la década del 90. No podemos volver a las AFJP. El sistema da. Lo que pasa es que lo que están gobernando ahora, están gobernando para un pequeño sector del país que no les importa la vida del resto. Pero en realidad nuestro sistema previsional sí da. Lo que pasa es que hay que fomentar la industria, el trabajo, la producción. Entonces, todo eso que hace, más aportes, que las cajas funcionen bien, que estén bien administradas. Esto es así, no es magia, esto es político. Y ahora sabemos que metieron ya la ley de reforma laboral y sí, nos quieren volver a la década del 20, es decir, al siglo pasado. Pero esto ya lo estamos diciendo nosotros, esto es político. A veces uno lo quiere hablar también con los jubilados que recién se inician, digamos, en esta contienda de la militancia, y a veces es difícil. ¿Por qué? Porque es largo, porque hay que hablar de historia. Entonces no podemos desconectar a una persona que tiene 70, 80, 60 años de lo que se vivió antes. No, ahora tienen la decisión, y esto lo sabemos perfectamente, cuando pasó lo del decreto 7023, que también hay que hablar de estas cosas y de la ley bases. Y ahí estuvimos los jubilados, peleando en la puerta del Congreso de la Nación y hablando con los diputados. Otra cosa que se perdió, yo recuerdo que, es decir, dentro de la Confederación y dentro de otras organizaciones que hemos participado, nosotros teníamos un contacto directo con senadores, con diputados, hacíamos encuentro con los bloques de diputados. Todo eso se perdió. Ahora, ¿qué pasó entre medio? Y pasó Macri, pasó la derecha, pasó los medios, pasaron todo lo que nos borra la memoria, que es el tema de Internet y de las... Entonces, bueno, ahora volviendo bien a lo nuestro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros hace un tiempo atrás
encuentros con los interventores del instituto. Ahora no se habla de eso. Los interventores ni te reciben. No existimos. Realmente no existimos para el gobierno. No existimos. No existimos como personas, no existimos como humanos. Entonces estamos en una situación muy grave. Me parece que tenemos que comenzar de nuevo. Es así, hay que educar al soberano. Ayer estuve en una reunión con muchos vecinos y me sorprendió gratamente si bien no eran militantes, pero eran personas que tenían mucha conciencia social y política. Entonces, por eso digo, el protagonismo hay que buscarlo en las bases y tenemos que llegar a una coincidencia. Yo lo he propuesto en algunas reuniones de hacer una revisión y creo que las organizaciones nos tenemos que volver a juntar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, y crear un plan de acción distinto. Porque no podemos ir a repetir a la televisión lo de los medicamentos, porque ustedes vieron lo que pasó en las elecciones. Todos se rompían las vestiduras hablando del Garrahan, de los viejos gaseados, y después fueron y votaron para la continuidad y la profundización de lo que está pasando. Abre tantas puertas, Raquel, que uno no sabe cuál puede ser más interesante para entrar, ¿no? Puede entrar por donde No parece que hablase, ¿no? Parece que estuviese leyendo un ensayo. Sí. Lo que pasa el rigor es positivo. Yo creo que lo que dice Raquel es lo que sufre toda la militancia. Sí. Todos lo sufrimos y habla de ese sufrimiento también, porque uno se da cuenta que hay una realidad objetiva creada, que no es magia creada, es decir, por el sistema. La crea y no pensamos cómo pensar en eso. Bueno, no es solamente el kilo de azúcar, de hierba, de queso, de salame, etc., sino cómo pensar en qué pasa con el país, digamos, con esta debate subjetividad. Político se llama eso, sí, Antonio. pero eso no, eso... Y lo tenemos que hacer dentro de nuestras organizaciones. Y sí, hay una cosa inducida, la política. Néstor Kirchner puso la política en el centro de la escena como nadie, volvió a poner la política en el centro. Exacto. Y de a poco la fueron sacando. Es así. Esta es la verdad. Es decir, el giro conservador que tuvo este proyecto político del cual nosotros estamos, ha sido muy fenomenal. Y eso, hay un factor externo, que es el factor que se dice, no, pero no vamos a poder. No, pero no se puede, no, vamos a ver. Y después, viste, pero las condiciones objetivas de la lucha política están dadas, porque la gente, hay más desocupados, hay más trabajadores pobres, y la verdad que hay más precarización. Más jubilados empobrecidos, con más problemas de salud, seguro, con más problemas psicológicos. Miren, yo creo que tengo una mirada muy, muy crítica también hacia cómo se estuvo haciendo política estos últimos años, ya bastante, y yo creo que hay un error porque hay dos maneras de hacer militancia. Yo hablo de la militancia, ¿no? Está la militancia política, que es donde hay que profundizar y yo creo que hay que trabajar mucho sobre eso, y después está la militancia electoralista. Y esto sí que es una falla. Esa es la falla y por eso nos ganan. Porque nosotros hemos entrado en el juego que ellos nos presentaron. Y ahí también están los jubilados, porque en las organizaciones de jubilados también pasa lo mismo como en cualquier otro espacio político. ¿A qué juego te referís? Y me refiero al juego de los personalismos, de los protagonismos, de llegar a tener algún cargo. Aún te digo, en una agrupación de viejos, está, bueno, si soy el secretario, si soy el tesorero del centro, a esas pequeñas cosas, yo creo que por eso digo que hay que educar para salir de esa situación. Tal vez es muy ambicioso lo que considero, pero yo creo que tenemos que ser ambiciosos, que no tenemos que tener miedo, que hemos tenido ejemplos de sobra en nuestra nación, en nuestra historia política popular, como para saber que si se pudo hacer, se puede hacer. Si Perón pudo hacer lo que hizo después de la década del 30 y después de cómo fue sometido por Estados Unidos en aquella época
hizo la revolución que hizo, ¿por qué nosotros ahora, está bien, los contextos son diferentes, pero antes también había guerras entre países, entre Rusia, entre Estados Unidos? Es decir, Sí, en plena Guerra Fría, ¿no? Iniciándose la Guerra Fría. Entonces ahora yo creo que no hay que poner más excusas. Ahora tenemos una guerra que son peores porque el mundo está en guerra, porque están en todos los territorios, están en guerra. Ahora nuevamente está haciendo Estados Unidos lo mismo que sabe hacer también, que ahora quiere imponer que el tema del narcotráfico es narcoterrorismo para meter las tropas norteamericanas en nuestro territorio. Bueno, esto también lo tenemos que hablar en las reuniones de nuestros jubilados. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar con nuestra familia. Sobre todo hablar con nuestra familia, con nuestros nietos, con nuestros hijos. Y eso es formar al futuro. Porque en cualquier momento nos vamos. Nosotros estamos acá casi como de prestado por la biología. En cualquier momento ya estamos grandes, ¿viste? Ya estamos grandes. Entonces, para irnos tenemos que... No nos van a doblegar. Nosotros tenemos que seguir educando. Porque si no, Antonio, ¿para qué llevamos toda esta mochila de conocimiento, de dolor, como bien vos expresaste, de preocupaciones, de incertidumbre? También hay que comprender qué le pasó al pueblo, que uno dice el pueblo general, ¿no? A la gente joven. La gente joven no tiene idea de lo que estamos hablando acá. No tiene idea de lo que pasó. En general no. Entonces, pero hay muchos pibes que sí, ¿no? ¿Vos sabés que hay un No, 60% de sí. jóvenes que ve el programa? sí, no, Que es lo que- mandan. es Porque que se es muy interesan, llamó la importante. atención eso. ¿Lo vieron? ¿Viste, Eh, Raquel? Hay muchos jóvenes que les hay interesa. muchos, sí, En general, Sí, yo a no, ver, es no estoy probable diciendo que los que en jóvenes general, tienen la no culpa, tanto como no. Nuestra generación No, todo lo veíamos. Porque estaba estábamos muy más politizados. politizada. Era una generación politizada. Pero bueno, ¿por qué Mira, no? si estuviera Mirta de Grana, vos te diría, nena, pero vos estás muy politizada. Claro, vos sabés que yo soy politizada desde Ahora, los 7 años. Qué increíble, ¿no? Usar la palabra increíble. politizada como si fuese un defecto, como si fuese No, algo para mí malo, es una algo virtud. antisocial. Una virtud. Es ¿Eh? una virtud. A mí a veces hasta mis propios hijos me dicen, bueno, mamá, Afloja un poco, ¿no? claro, aflojá. Pero bueno, yo ahora estoy con mis nietos. De a poquito, ¿viste? Les mando algunas cositas ¿Qué históricas. edad tienen ellos? Y uno tiene 18, Sí. otro 16, el otro 15 y el otro ¿Y te tiene dan bola? ¿Te dan 13 bola? años. No. No, pero escúchame, vos sabés que lo que dicen los abuelos queda. Porque a mí me quedó las cosas que me decían Mirá mis vos. abuelos. Mirá vos. Entonces, lo que hay que hacer es plantar la semilla, ir regándola de a poco. Nosotros no vamos a ver las hojitas ni los frutos de esa semilla, pero esa semilla va a crecer, porque a mí también me implantaron una semilla, mis abuelos, ¿no? Que uno era anarquista, el otro era socialista, después peronista, y de a poco con mi papá, esas gotitas de lucidez, de conciencia social, todo eso fue haciendo lo que hoy soy. Estoy tan orgullosa de esa historia y yo creo que todos podemos hacer eso. Eso yo creo que es un mandato también, ahora volviendo al tema de los abuelos y de los jubilados, que tenemos en nuestra familia un rol muy importante. Tenemos que volver a ser el centro de la mesa y que nos escuchen nuestros hijos. Raquel Márquez, de la Confederación General de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Argentina, gracias No, por gracias estar a con ustedes. nosotros. Y los últimos 30 segundos son tuyos, Antonio, la verdad que... No, lo que dice Raquel, nos invitamos a todos a hacer el mayor esfuerzo para estar acompañando a los jubilados los días miércoles a las 17 horas esta vez. Es muy importante esto para que no pase lo que quieren que pase. No pasarán. No pasarán, venceremos. Gracias nuevamente. No, gracias a Raquel, ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Quienes nos siguen todos los viernes o sábados o domingos, siendo un streaming pueden elegir el día y la hora. Ya que estamos, no se olviden del me gusta. Esto fue la 22ª episodio de Cuestión de Tiempo. Hasta la próxima.
Hola amigos, amigas, compañeros, compañeras. Bueno, no es ninguna novedad que le diga que tenemos un gobierno nacional que no se cansa de improvisar y bastardear instituciones para hacer favores y arreglos con sus amigos y sus socios. Ahora en particular les quiero hablar de la concesión o lo que están intentando hacer, que es concesionar el río Paraná y el río de la Plata en lo que se llama la vía de navegación troncal a una licitación por 60 años. Y lo están queriendo hacer sin los estudios ambientales previos. Y son tan caraduras que ahora nos convocan a una audiencia pública ambiental el 3 de noviembre, en donde nos proponen evaluar estudios ambientales sobre una obra que no se conoce. No se sabe cuál va a ser la obra y no hay ningún estudio de impacto ambiental previo. Vamos a estar en esa audiencia porque vamos a ir a decir lo que entendemos y lo que sabemos y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de defender el futuro de nuestros ríos, que son nuestros ríos navegables, bebibles, turisteables, aprovechables energéticamente, que tienen playas, que tienen entornos socioculturales, que tienen bañados y tienen humedales que deben ser abastecidos, costas que no deben derrumbarse. Bueno, lo que estamos hablando es de la concesión que se pretende hacer del tramo que va desde la zona de confluencia hasta el Río de la Plata y su salida al océano. Primer gran problema. Estamos hablando de una navegación integral de nuestro país y no estamos considerando la principal vía de salida al océano. Se está hablando de que se va a seguir saliendo al océano por el mismo canal de Punta de Indio. Esto ya es un inconveniente de varios puntos de vista, económico, soberano, pero también ambiental. Hoy en día tenemos más de 1.300 barcos por año que tienen que hacer este recorrido del este hasta Uruguay y bajar después a completar carga a Quequén o a Bahía Blanca. Esos 1.300 barcos tienen que hacer un rodeo de más de 140 kilómetros, lo que significa gastar 27 o 30 millones de litros de combustible adicionales por no tener esta obra hecha. Además de otras consecuencias, aquí hay que dragar mucho más que acá. Dragar significa sacar arena del lecho del río y ponerla en otro lugar. Es una intervención ambiental fortísima. También tenemos todo este recorrido desde confluencia, pasando por las distintas zonas que esto afecta, que se afecta al río Paraná, en donde en determinados lugares se pretende profundizar más, se pretende eliminar pedazos de isla para que quede más recto el camino, se pretende a partir de eso alterar las corrientes, alterar la velocidad del agua, el nivel de turbidez del agua. Tengo noticias, por ejemplo, que ya ha pasado en la zona de Victoria, de Ríos, que por hecho de cómo se depositan los dragados que se retiran del canal, termina restringiéndose el ingreso de agua a los riachos y entonces Victoria, la ciudad de Victoria se queda sin agua potable. Bueno, paremos esta irresponsabilidad. El 3 de noviembre nosotros vamos a estar ahí para decir nuestras verdades y para tratar de ponerle responsabilidad a la cuestión. Todos estamos a favor de una navegación, de la mejor navegación posible de nuestros ríos, pero hay un límite. Y ese límite lo pone el ecosistema, el ambiente y todas las otras dimensiones del río que están siendo afectadas. Y es necesario que haya estudios profesionales de entes con el mérito posible para hacerlo, con suficiente independencia y autonomía y convocadas por el pueblo, por el Estado, para que ese estudio de impacto ambiental sea válido y ahí podamos sustentar que la obra que se va a hacer la hacemos con responsabilidad. Así que bueno, los esperamos que nos acompañen a todos los que tengan algo que opinar al respecto.